Bienvenidos a Toledo por Tantos, un programa desde Canal Diocesano que la Oficina de Transparencia y Sostenimiento de la Archidiócesis de Toledo queremos mostrar todo lo que la Iglesia hace en la geografía toledana. Es cierto que vivimos en un momento en el que nos encontramos en plena campaña de la declaración de la renta. Por eso les animamos a todos ustedes a que participen con nosotros en el viaje Una Línea 105, donde podrán conocer todo lo que la Iglesia hace en la misma puerta de su casa. Les recuerdo también que el Canal Diocesano necesita de su ayuda y por eso les ofrecemos que intenten hacer una donación a través del código Bizum 107766, como aparece en sus pantallas. Esta semana nos vamos a ir a ver esa realidad diferente que en las dos líneas 105, la de Toledo y Talavera, queremos mostrar, y es la realidad de la iglesia rural. Estamos en un momento en el que los pueblos se están vaciando, hablamos de la España vaciada, pero la iglesia no abandona a los pueblos y por eso nosotros queremos conocer la pastoral que se realiza ya en esos pueblos. En los pueblos, concretamente hoy, nos vamos a los pueblos de la Sierra del Real de San Vicente. Vamos a conocer. Bueno, lo primero, ¿cómo os llamáis? A ver. Eric. Eric. Inés. Inés. Ainhoa. Ainhoa. Nerea. Nerea, ¿cuántos años tenéis, chicos? 11. 11. 13. 13. 11. 12. Bueno, estáis en el cole aquí del pueblo, ¿verdad? Me decías tú que eras ya el único chico que queda en el cole, ¿no? De tu, más o menos de tu edad, porque ya se ha ido uno, ¿no? Sí, ¿Se ha ido por qué? ¿Por qué estás sola? A ver, cuéntanos. porque se ha ido al instituto. Se ha ido al instituto y te ha dejado aquí solo con todas estas energúmenas que tenemos aquí, ¿a que sí? Sí. ¿Eh? Bueno, lo primero, chicos, lo primero que quiero que me contáis. ¿Qué estáis haciendo hoy aquí en la puerta de la iglesia? ¿Qué estabais mirando? ¿Qué estabais preparando? ¿Qué habéis hecho aquí? A ver. La catequesis para la confirmación, La catequesis para la confirmación. ¿Cuándo venís a catequesis? los lunes por la tarde. Los lunes por la tarde. ¿Y cuántos venís más o menos? ¿Solo los 4? No, 6. 6. ¿Y dónde están los otros? No han venido. Ay, madre, hay que ponerle falta hoy, ¿no? Una cosa importante que quiero que me digáis es, ¿qué simboliza para vosotros en un pueblo pues, donde hacéis muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué simboliza para vosotros la parroquia, ¿no? ¿Qué es para vosotros la parroquia? Si se cerrara esta iglesia, ¿qué pasaría para vosotros? A ver. ¿Qué pasaría? Imaginaros cosas que no haríais si se cerrara la parroquia. A ver. Os he dejado en blanco, ¿eh? Sí, os he dejado en blanco. Es que tienen lache, como dicen los jóvenes, ¿a que sí? Que ahora tenéis un poquito de lache, de vergüenza, ¿eh? Bueno, vamos a poner otra cosa. ¿Qué hacéis en torno a la parroquia? Eso sí que lo sabéis decir, ¿no? Venga, a ver, ¿quién me lo dice? De todos, a ver. Tú no has hablado nada, ¿eh? Ahora vas a hablar tú. No, yo no. Porque... Venga, cuéntame. Pues ¿Qué hacéis? La catequesis, ¿qué más? la catequesis hacemos misas, entierros. Entierros, muy bien. Eso es muy importante en el pueblo rural. Venga, más cosas. A ver, que aquí le está chivando. Venga, el único chivo le está chivando, a ver. La confirmación, La preparación para la confirmación y qué más cosas hacéis. la comunión, el bautizo. Todos los sacramentos, ¿no? Es decir, que pasáis mucho tiempo alrededor de la parroquia, ¿no? A lo largo de vuestra vida, ¿no? ¿El sacerdote para vosotros es alguien importante? ¿Os aprecia, os conoce mucho o poco? Yo creo que bastante. Bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque sois poquitos y tienen fichado cada uno, ¿o no? No sé. Sí, dice. Como catequista de confirmación, ¿cómo es dar la vida por la iglesia en un pueblo pues rural, ¿no? Como es este?
Pues la verdad que es alucinante, o sea, quiero decir, no hay otra palabra. Porque es verdad que parece que no hacemos nada los catequistas, pero sí que solamente con el testimonio estos niños como que se acercan muchísimo a Dios y les ves en las caras que necesitan que alguien que no sea de su familia o que en su familia no lo hagan, pues sí que es verdad que como que confían mucho en ti y se acercan, es como un cariño que ellos van cogiendo. Hacer familia, ¿no? Hacer familia, ¿no? Tranquila, tranquila, no pasa nada. Vamos a seguir y muéstrame, ¿no? ¿Qué aporta la parroquia a un pueblo como este? Bueno, pues la parroquia lo aporta todo, en cuanto a sacramentos, en cuanto a catequesis, en cuanto a, pues eso, a la piedad popular, que también sale de la parroquia y nace de la parroquia. Porque, bueno, cualquier fiesta de nuestro pueblo sale de la iglesia, o sea, sale de la parroquia. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen de la Nava, o sea, que la que nuestra cultura patrona, del pueblo está ligada a la religiosidad del Sí. pueblo, ¿no? Entonces, la parroquia hace cultura. hace cultura y también da la fe, porque es verdad que, bueno, pues a lo mejor esa gente no se acerca diariamente a la misa porque somos muy pocos, pero cuando viene esa gente y tú ves esa piedad popular en una procesión o en el día de la fiesta de tu patrona y ves esas caras, cómo miran a la Virgen y cómo, pues eso te llena, o sea, eso, sabes que solo puede salir de aquí, de la parroquia, de la iglesia de Jesús. ¿Qué pasaría si a los pies del sagrario, a los pies del corazón de esta parroquia, que es Cristo Eucaristía? Vienes de misiones de hace poquitos meses, llevas aquí desde septiembre más o menos. Claro. ¿Qué supone para ti entrar en una parroquia rural, ¿no? ¿Cómo es la vida de un sacerdote rural? Wow, pues ha sido un cambio muy grande porque yo soy de ciudad, y siempre he vivido en ciudad y también cuando he estado en Chile he estado en la ciudad también. Entonces... En un colegio además, ¿no? ¿Estabas? Y además dedicado a un colegio, con un ambiente de familias y de juventud y de niños y todo esto. Entonces, bueno, llegar aquí a un pueblo... Bueno, conocía un poco los pueblos por la época del seminario, porque dentro de la formación de los seminaristas se hacen muchas visitas a las parroquias varias veces al año, ¿no? Tanto en el seminario menor como en el seminario mayor, pues que pasar la Semana Santa en un pueblo. De hecho, recuerdo que pasé en un pueblo de aquí cerca, ¿no? en Montes Claros, una Semana Santa. Pero bueno, que yo no había vivido en pueblo nunca y bueno, sabes los tópicos que corren dentro de la gente de ciudad sobre los pueblos. Pero luego descubres pues la verdad, toda la riqueza que hay en los pueblos. Hay mucha limitación porque es muy poca gente, hay limitación de medios también, pero hay una gran riqueza de cómo la solidaridad que hay entre todos, cómo se ayudan y todo esto. Y bueno, sobre todo descubres que hay vida espiritual en los pueblos y que la fuente es el Señor. Y eso pues es gracias a que la Iglesia está presente en los pueblos. Los pueblos de España, de Europa, muchas veces están volviendo al paganismo porque no se pueden mantener vivas las tradiciones, porque no está Jesucristo, porque no está el sacerdote. Como decía el Santo Cuidador, ¿no? Quitar el sacerdote a un pueblo y adorar a las bestias, ¿no? Claro. Antonio,
el sacerdote dices que ha cambiado mucho, ¿no? Desde tu pastoral en Chile a tu pastoral aquí. Aquí haces de todo, ¿no? Eres padre, eres sacerdote, eres... ¿no? Sí. Nunca pensé yo en mi vida que iba a hacer nada que tuviera relación con un tejado. Y nada más llegar, bueno, claro, para empezar, pues lo que es la administración de la parroquia, ¿no? Pues el tema de los libros, de claro, las cuentas. ese tipo de cosas que en general pues hacen todos los párrocos del mundo, pero que a mí no me había tocado porque, bueno, yo era capellán en un colegio, entonces mi vida era solamente pastoral. Uh-huh. Y bueno, pero luego también, claro, en la parroquia siempre hay un enchufe que falla, siempre hay una bombilla que se funde, siempre, un día falla un altavoz, un día falta un micrófono, un día se te moja el libro porque llueve en el entierro, entonces hay que estar como siempre en una labor de mantenimiento. Y luego, claro, ahora en el caso nuestro aquí en Navamorcuende, que teníamos una cubierta, el tejado, que estaba francamente mal y casi que llovía dentro de la iglesia, y entonces, bueno, pues esta labor. La otra, toda la que te he dicho antes, ¿no? Esas cosas pequeñitas y cotidianas, depende de que la iglesia esté presente y que haya unos mínimos ingresos pues, con lo que los fieles aportan en las colectas de cada domingo. En cambio, una labor tan grande como la reparación de la cubierta, la rehabilitación, no habría podido ser posible si no fuese por la donación de mucha gente que no es de Navamorcuende, que tal vez nunca vaya a venir aquí a Navamorcuende, a este pueblo, pero que dan a Dios, dan a la iglesia en sus necesidades, y gracias a eso pues aquí podemos tener la Casa de la Virgen, que es esta parroquia, pues como nueva, ¿no? Entonces... Pero aparte de volverte administrador y casi arquitecto, ¿no? Y constructor, en un pueblo pequeño el sacerdote está en la vida muy cotidiana de la gente, ¿no? Está pues en todos los momentos muy implicado, ¿no? En la vida de cada uno. Sí, a mí me llamó la atención lo que conviví con el sacerdote anterior, porque conviví pues a lo mejor unos 10 días, que yo venía junto con él, porque él todavía no se iba a su nuevo destino y yo ya había llegado, y decía, joder, se conoce a todo el mundo. Y luego te das cuenta que claro, que es que en un pueblo enseguida no, pero con el paso del tiempo conoces a todo el mundo, pues porque los ves por la calle, porque tienes una relación por una razón o por otra, y todas las relaciones familiares que hay, a lo mejor pues tal persona no viene a misa, pero su madre o su sobrino o lo que sea, pues que su sobrino va a hacer la primera comunión, o que su madre encarga una misa porque es un aniversario. Y entonces al final se va conociendo todo el pueblo, y luego pues una labor muy bonita del sacerdote rural es las visitas a las casas, ¿no? Que yo siempre les digo, todo el que quiera que el sacerdote vaya a su casa, pues a bendecirla o a visitar a alguien que no puede venir a la iglesia, decídmelo, y la verdad que se goza mucho y se aprende muchísimo, vamos. En toda parroquia hay una persona pues que es como un poco el espíritu de todo, ¿no? Me decía don Antonio que usted canta, que viene a misa todos los días, que... ¿Cómo vive usted en esta parroquia, ¿no? ¿Cuál es su vida en esta parroquia? ¿Qué es lo que hace usted aquí? Pues yo vivo aquí desde hace muchísimos años y mis padres han sido maestros muy conocidos aquí en el pueblo. Entonces ellos me han inspirado el cariño a Navamorcuende, a su iglesia y a la fe. Mis padres han sido unos maravillosos padres, voy a decir yo, y me han preocupado muchísimo de nuestra formación. Entonces yo he seguido su camino y he sido también docente. He tenido niños y he estado encantada con ellos, porque todo lo que les transmite le queda. Además lo reciben con un ardor, con una, no sé,
Algo especial tienen los niños al acercarse a Dios. Y los maestros tenemos esa responsabilidad de acercarles a Dios. Y ellos nos entienden y se acercan y les rezan. Y muchas veces yo les he tenido, que se han cogido una rabieta, les he dicho, vamos al niño Jesús y le vas a pedir perdón. Y le ha dicho, Jesucito, he sido malo, pero tengo mucha pena. A tu niño arrepentido, enséñale tú a ser bueno. Y eso me ha llenado tanta emoción, me ha llegado tan al alma, que me ha hecho tan feliz. Entonces yo puedo decir que mi labor como docente ha sido fabulosa en la recompensa que yo he tenido. Y luego aquí en Navalmourcuende, pues es un pueblo muy querido, mi padre es de Cervera de los Montes, un pueblo muy cerquita de aquí. También han sido muy preocupados por la fe, mi madre una seguidora de Santa Teresa de Jesús, entusiasta 100%. E incluso cuando se jubiló le hicimos un homenaje en el que representamos la vida de Santa Teresa, en un programa que había en la televisión que era Esta es su vida. Y Santa Teresa fue una chiquita de aquí, Nines, un saludo a Nines, que lo hizo Dios. Entonces siempre está Navalmourcuende muy impregnado de la vida espiritual, de la religión. Y luego hemos tenido mucha suerte con los sacerdotes. ¿Usted ahora mismo sin misa diaria, cómo viviría? Pues es un alimento, es el alimento del alma. ¿Cómo se vive si no se come? Difícilmente. Entonces, si no se está cerca del Señor, si no comulgas y si no participas en la vida espiritual del pueblo, no tiene sentido. Y eso va enlazado a lo que va a decir usted, ¿no? Que ha tenido sacerdotes muy buenos, ¿no? Sí. Qué importante es, ¿no?, que se siga manteniendo la figura del sacerdote en un pueblo tan pequeño como este, ¿no? Ahí es esencial. Tenemos que dar gracias a Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por tener un sacerdote que yo hablo con algunas amigas que también han sido maestras y me dicen, pues a nuestro pueblo viene una vez a la semana, pues a nuestro pueblo solo vienen los domingos. Y digo, qué raro, qué difícil debe ser. Entonces yo me siento pues una privilegiada porque tener un sacerdote para nosotros, que no nos falten nuestros entierros, en nuestras misas, en nuestras comuniones, en nuestras... Ahora ha sido el Día de la Madre y hemos tenido la idea, que ha partido también del pueblo, de ofrecer la misa del Día de la Madre por todas las madres que tenemos en el cielo y también por las de la tierra. Pero seamos nombradas nuestras madres y en ese momento nos hemos unido de una forma especial a ellas. Ha sido tan bonito que tenían un huequito en la misa principal que te llena. Entonces esas cosas te van, pues qué sé yo, no sé, formando y haciéndote feliz. Es lo más importante. Me lo dice con los ojos cristalinos. Sí, porque me emociono muchísimo. Sí. Yo que mis padres, no sé, pero es que los tenían que haber conocido. En el pueblo los conocen, ¿eh? En el pueblo los conocen. ¿Y qué ha supuesto cuando ustedes se enteran que bueno, la cubierta de esta iglesia hay un problema grande? ¿Qué supuso esa noticia y qué ha supuesto la reparación para la vida del pueblo? Pues cuando nosotros vemos el edificio más importante del pueblo, que empieza a ir para abajo, que hay goteras, que hay humedades, en la casa de nuestra madre, en la casa de todos, pues sentimos angustia. Mire, yo le voy a decir que yo tengo unos sobrinos que el año pasado me dijo, tía, yo te voy a hacer el mejor regalo que pueda. Voy a hacer una donación para la iglesia. Y me satisfizo tanto que no hubiese querido ninguna otra cosa. Y es que yo lo sabía y así lo he hecho. Entonces él dio un donativo en lo que él pudo, que bueno, hubiese sido lo que hubiese sido, siempre me hubiese llenado de satisfacción. Y ahora vamos a ir, pues eso, ¿no?, a esa parte que usted hace todos los días, ¿no? Entregar su voz para el adorno de la liturgia. Sí, yo ya desde el colegio, las terciarias estudié de Toledo. También había estudiado mi madre allí, nos llamaban las nietas porque todavía había monjas de su promoción cuando fuimos. Y no es que tenga una voz nada extraordinaria, pero bueno, sí que me gustaba ir a ensayar, nunca ponía pegas. Entonces todo eso es facilitarle la labor a la monjita que nos dirigía, Madre María Luz, y yo me sentía feliz también cantando. Y luego cuando he venido aquí, pues he estado ejerciendo en Cervera bastantes años, de maestra y de alcaldesa. Entonces allí también me he entregado muchísimo con los niños. Hemos representado la pasión, hemos representado los nacimientos, hemos hecho mucho teatro, pero casi siempre espiritual.
y desde luego del que más recuerdo guardo es el de la Pasión, porque un niño de 8 años haciendo de Jesucristo con una cruz a cuestas y que entregase su alma y hiciese una inclinación de cabeza, eso me quedó grabado y quedó grabado para todo el pueblo que lo hicimos luego en la iglesia. Entonces, me estoy desviando a lo mejor. Sí, su entrega de la voz. Mi entrega de la voz, pues no es nada extraordinaria, pero yo pienso que una misa sin un cántico, sin una manifestación interior, queda pobre, queda más triste. Y entonces yo pues me ofrecí, también José María me dijo, sal de tu zona de confort, únete, haz algo. Pero somos muy perezosas, aquí no nos gusta ensayar. Entonces unos días nos sale bien, otros días nos sale un poco peor. Ahora tenemos a don Antonio, que es un extraordinario cantor, y nos ayuda mucho, porque él inicia las canciones y le seguimos. Y si nos ve que nos vamos a ir para abajo, trata de subirnos. Entonces está haciendo un papel muy importante. Y ayer cantaron los niños, y fue una misa tan bonita, había tan pocos niños, pero lo hacían tan bien, que yo no sé, yo me pareció como que eran los ángeles que habían bajado ayer aquí a la iglesia. También me hizo muy feliz. Por ellos, por ti, por tantos. Hemos visto que la Iglesia necesita seguir estando en los pueblos rurales, en la España vaciada. A pesar de que vivimos tiempos muy difíciles, con especial dificultad para el mundo rural español, enormemente despoblado y envejecido y abandonado por muchas instituciones, donde los bancos y algunos sitios ya empiezan a cerrar, la Iglesia debe seguir apostando fuertemente por el mundo rural. No solo porque es una periferia existencial de las que nos hablaba el Papa Francisco, sino que nos debe impulsar y enviar también a estar en cada uno de los pueblos de la geografía española y concretamente de la geografía de nuestra archidiócesis en Toledo. Por eso, porque su idiosincrasia humana y geográfica otorga a sus parroquias nuevas posibilidades de trabajo misionero y pastoral, nos recordaba el Papa Francisco hablando de la pastoral rural. Es cierto que hemos conocido una parroquia, como hemos visto en el vídeo, que se encuentra pues, en un sitio precioso, en mitad de la sierra, pero con una dificultad, y es que al ser tan pequeños, todos los edificios necesitan sostenerse, y este también lo ha necesitado, y ahora necesita pagarlo. Por eso queremos conocer lo que es la pastoral en Navalmoruende, y por eso que tenemos aquí al párroco, a don Antonio Ganuza. Muy buenas noches, don Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, y nada, muy contentos de que hayáis venido al pueblo, la gente está muy contenta, muy agradecida, y nada, pues aquí dispuestos a contar un poco la vida de ahí. A mí una de las cosas que más me impresiona, ¿no? Es cierto que yo he estado en un pueblo, pero pueblos todos han sido grandes, ¿no? A lo mejor tan pequeños, ¿no? Como hemos visto en el vídeo, ¿no? La necesidad que tiene la gente, los niños, los mayores de la parroquia, ¿no? En la parroquia, como edificio, es un lugar neurálgico, ¿no? De la vida del pueblo, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y además que en el caso de Navalmoruende, bueno, como el de muchos de los pueblos de nuestra zona, son pueblos que eran grandes hasta hace bastante poco. Entonces hay una sensación, hay una nostalgia bastante grande, hay como una pena un poco en el ambiente, porque la gente mayor de esos pueblos ha vivido todavía y conoce, recuerda, pues el pueblo con miles de habitantes, con muchísimos niños, con muchísima vida, con mucho trabajo,
y ha visto cómo muy rápidamente se ha vaciado, se ha ido la industria, y bueno, pues entonces agradecen muchísimo que la Iglesia pues tenga misa todos los días y que se celebren pues las fiestas, las procesiones, también los entierros, por supuesto, bueno, toda la vida sacramental y la vida litúrgica, y que el sacerdote esté disponible para visitar a la gente, o sea, que eso no haya cambiado, sino que se mantenga pues como lo han vivido desde siempre. ¿Qué número de habitantes tiene? Navalcuenda a día de hoy, según la estadística o según el censo, son 600 habitantes. Creo que decía 599, así en concreto. Estamos ahí rozando. Yo creo que en invierno, entre semana, es más cerca de 400 que de 600, un poco por la experiencia y por lo que comenta la gente. Hay mucha gente que además de tener la casa del pueblo, tiene además casa en Madrid o en Talavera, han tenido que ir adaptándose por el tema del trabajo, ¿no? Entonces, y claro, a lo mejor en los años 50, 60 había pues 3.000 habitantes o más, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? De cómo se ha vaciado. La iglesia gigante que tiene el pueblo, que visteis ayer, maravillosa, sí. Pues es un reflejo de lo que fue en otra época, ¿no? De muchos más habitantes, de una época más gloriosa, por así decir, del pueblo. El párroco rural es un todoterreno, ¿no? Todoterreno en el sentido de, como veíamos, hemos visto también el vídeo y hablábamos ayer, ¿no? Estar con niños, estar con ancianos, visitar enfermos, de hecho se nos ha quedado ahí en el tintero, ¿no? Visitar a algún enfermo, pero por tiempo no pudimos ayer, ¿no? Además fue una tormenta luego tremenda la que cayó. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que estar hecho a todo y llegar a todo, lo que a lo mejor en parroquias más grandes los sacerdotes nos especializamos, bueno, pues tú haces esto, yo hago aquello, tal. Tú tienes que estar en todo, ¿no? Claro, claro, también Cáritas, ¿no? Que no se puede olvidar, pues esas personas a las que la Iglesia ayuda y que en los pueblos es muy importante que sea siempre con una discreción y una prudencia muy, muy grande. Sí, porque se conocen todos. Todos se conocen, y entonces, pero eso existe, esa realidad también existe. Entonces, ¿cuántas personas atendéis ahora mismo en Cáritas? En Cáritas, bueno, digamos que 2 familias, básicamente, sí. Sí, pero para ser un pueblo pequeño es un número considerable, ¿no? O sea que, por tanto, una parroquia como la tuya, pequeña, necesita de todo como las demás. Claro. Y además, económicamente, con un sostenimiento mucho menor que el que puede tener una parroquia de ciudad. Así es, así es. A pesar de que la gente es muy generosa, es muy generosa. Claro, tú dices, el ingreso diario o dominical en las misas, pues aunque la gente sea generosa, pues es poco porque es poca la gente que hay, ¿no? Pero ha sido muy bonito porque ahora con ocasión de las obras y ya con el sacerdote que estaba antes que yo, los cursos anteriores, porque toda esta reforma del tejado de la que hablábamos ayer, pues lleva en marcha desde que cayó aquella gran nevada en la Filomena el año 21. No se ha podido hacer la obra hasta ahora, el año 25, porque todo ha sido un tiempo de campañas, de solidaridad, de reunir fondos, y bueno, la verdad que el pueblo se vuelca, que pues unas migas que se hacen solidarias y el pueblo se vuelca, una cesta de Navidad, una campaña de teja solidaria, bueno, cosas diferentes que el pueblo se entusiasma y con mucha generosidad aportan, pero claro, aún así, con la magnitud del gasto que era la obra de la que hablábamos, ¿no? de la reforma de la cubierta, no podía haber sido posible sin la solidaridad de toda la Iglesia de España, ¿no? En el fondo, de Toledo y de España. Vamos a centrarnos ahora en la obra, ¿no? Porque una de las cosas que queremos mostrar en este programa, y también en la línea 105, que entra tu parroquia en la línea 105 de Talavera de la Reina, queremos mostrar eso, que la Iglesia sigue estando ahí, luego retomaremos este tema, pero también que conserva el patrimonio, un patrimonio importante. Vamos a hablar un poco del templo parroquial, de qué época es, cómo se construye, a mí me lo contabas off the record, fuera de cámaras, Claro. Pues cuéntanos un poquito. Bueno, el templo parroquial, yo estoy en mi primer año, pero bueno... Bueno, llevan meses. Llevo meses, claro, llevo este curso nada más. El templo parroquial es del siglo XVI, es del Renacimiento. En ese mismo lugar existía un templo previo, pero bueno, en esa época estaban los marqueses de Navalcuende, con cierto poder adquisitivo, etcétera, y con un
pues era un marquesado. Todos los pueblos de alrededor, pues de alguna manera, dependían de Navalmourcuende para algunos efectos. Y el caso es que se hizo un templo de estilo renacentista, herreriano, de la misma escuela que el Escorial. Y el arquitecto, que ahora no recuerdo el nombre, es un discípulo o que había trabajado con Herrera en el Escorial. Es un templo de magnitudes colosales para lo que es un pueblo de la sierra, y es precioso, ¿no? Es precioso, con esas bóvedas vaídas, con esa torre tan grande, con esos sillares bien labrados. Bueno, pues muy bonito el templo. Y con ese retablo. A mí me impresionó el retablo que han podido ver nuestros espectadores en el vídeo, ¿no? Cómo es ese retablo, ¿no? Tan bonito. ¿Qué pasó en la cubierta? Nos hablaba de la Filomena, ha sido un problema que ha tenido muchas parroquias y muchos templos. La semana pasada veíamos también el templo el convento de las Carmelitas de Consuegra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la Filomena? Bueno, a ver, yo no estaba, pero te lo han contado, ¿no? Como dicen en el pueblo. O sea, pero venía de antes, venía de antes. Ahora a lo mejor 25 o 30 años se hizo una gran reforma de lo que es el tejado, con toda la estructura, que en su momento fue pues un trabajo enorme del párroco que había entonces, que era don Teodoro, y ahí se hizo toda la estructura de hierro, se pusieron unos tirantes también para que la piedra no se abriese. Se hizo un trabajo muy bueno, que no ha sido necesario retocar para nada, ¿no? en esta ocasión, pero a lo mejor no les quedó dinero o lo que sea, que lo que es la parte de la cubierta, las tejas en sí mismas, el honduline y las tejas, pues no lo habían podido poner de tanta calidad. Yo no entiendo de estas cosas, entonces estoy hablando muy a la ligera, pero el caso es que con ese honduline, lo que sea, muchas tejas se habían ido moviendo, corriendo, y se habían hecho muchas goteras. Ya la nevada como que vino a agravar mucho más esta situación, y por lo que dicen, bueno, prácticamente llovía por las paredes de la iglesia, ¿no? Y la sacristía se mojaba todo, o sea, era una situación muy penosa la que tenían ahí con el tejado, con la cubierta. ¿Cuánto ha sido la obra? Porque ya está arreglada la cubierta, gracias a Dios, el templo sigue en marcha y no ha habido que cerrarlo ni nada, y ya está abierto, ya está bien, pero ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Pues lo que es el trabajo mismo de la construcción, pues, porque luego además están gastos de administrativos, pues el informe, el proyecto, la arquitectura, bueno, todas esas cosas, pero lo que es el trabajo mismo es aproximadamente 140 a 150.000, a la espera de que todavía terminar de ajustarlo. No, 240 o 250.000 euros, eso es. O sea que ahora mismo decías más o menos que hay viviendo 400 personas, más o menos 600 censadas, hacemos cálculo, ¿no? Lo que tocaría por habitante, porque ¿qué ayuda institucional habéis tenido que no sea la Iglesia? Pues, a ver, yo lo llamo institucional, pero bueno, son las asociaciones del pueblo, que si la asociación de los jubilados, los quintos, que han donado algo también de lo que ellos consiguen, una peña que organizó, bueno, hay como cosas así que organizan asociaciones del pueblo, pero institucional en sí mismo tenemos una subvención solicitada a la Diputación de Toledo. Esta subvención, ahora todavía no sé claro si va a ser de 12.000 euros o de 24.000 euros, porque no me aclaro bien con los papeles, pero ya me lo va a explicar don Anastasio cuando llegue la ocasión. Pero no llega ni de lejos, nada ni de lejos. De lo que necesitamos. No. Luego el párroco anterior a mí, con campañas y con mucho esfuerzo, bueno, el párroco y el pueblo, básicamente, ¿no? Porque hay muchas de estas campañas, por mi experiencia, ya veo que ni siquiera la iniciativa brota del párroco, es la misma gente del pueblo la que lo comienza. El caso es que el párroco anterior dejó un monto de casi 50.000 euros ahorrado en estos 4 años, que está muy bien. Y yo en el año que estoy, pues se han juntado prácticamente 10.000.
O sea que, bueno, pues muy contento de la solidaridad del pueblo. Poco a poco. Sí, Bueno, sí. la diócesis sí que va a ayudaros, en eso sí que don Anastasio y don Ángel, ¿no? Como, Sí, ya me ha llegado. El otro día tú hablabas de que yo había protestado, pero no. Llegó puntualmente la ayuda de la diócesis, 123.000 euros. Sí, 123.000 euros que la diócesis ha aportado y que viene de lo que nosotros hablamos aquí en este programa, de la X. O sea, para que vean ustedes cómo, y por eso queremos incorporarlo a la línea 105, cómo la X puede ayudar a que el patrimonio cultural y religioso que nosotros tenemos y conservamos no desaparezca, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo, ahora que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, que marquemos la X de la casilla 105. Vamos a adentrarnos un poco más, ¿no? Hablábamos también de esa realidad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque claro, la humedad, todo hubiera afectado no solo, como decíamos, a la cubierta, sino también al templo, al inmueble del templo, ¿no? Sí. Cuando yo llegué quedé muy asustado porque cada día aparecía como un montón de arenilla, de tierra, en una zona de la iglesia donde hay una juntura de la nave con, bueno, no sé. El caso es que cada día lo barríamos y tal, y al día siguiente de nuevo un montón como de arenilla que caía del tejado. Y digo, joder, ¿esto cuánto aguantará? Porque al final se cae, empieza a caer el tejado mismo, o sea, no el tejado, sino las bóvedas de piedra de la iglesia. Y eso ha empezado a pasar mucho menos ahora, ¿no? Y luego también había como un riesgo de termitas o de bichos, o también, bueno, de que se echara a perder lo que son las cosas de madera, el retablo, las cancelas, los armarios de la sacristía. Bueno, y sobre todo que desanima mucho a la gente también, ¿no? Espiritualmente, y en cambio ahora pues la gente está muy contenta, vienen a la iglesia muy contenta y rezan más, que eso es lo más importante, ¿no? La esperanza que ellos ven también, Claro. ¿no? Que la iglesia siga estando ahí, Claro. y por tanto el pueblo pues siga teniendo vida, ¿no? Claro, sí. Todo este tránsito, cuando terminemos de pagar, don Antonio, ¿qué otra cosa, que me comentaba también off the record, queremos tener? Porque además me parece una idea estupenda, ¿no? ¿Qué otra cosa queremos restaurar? La que te comenté, bueno, pues antes, yo no te la comentaba, pero antes tenemos que, y eso ya lo he empezado a gestionar para que me hagan el proyecto, cambiar todo lo que es el sistema eléctrico de la parroquia, porque tiene un sistema eléctrico muy precario, donde pueden saltar chispas en cualquier momento, con unos cables que los pusieron de manera muy artesanal en su momento, donde casi no puedes enchufar nada porque se va la luz. Bueno, entonces hay que cambiar el sistema eléctrico y la iluminación. Tú viste que sí. La iluminación pues es bonita, pero hoy en día se pueden hacer las cosas mucho más bonitas con las bóvedas. Y más barato a la hora de encender y apagar luces. Claro, que no sea... Claro. Me decía ayer don Antonio, bueno, encendemos estas luces para que se vea mejor, tal. Digo, no, porque son halógenos y cuesta mucho dinero cada vez que se enciende y se apaga. Pero bueno, hay una cosa que tenemos de los retablos barrocos que tenía la parroquia, solo se conserva uno, que es este que grabaste tú, el retablo del Romero, que lo llaman, donde hay un Cristo amarrado a la columna, al que el pueblo le tiene mucha devoción, y que incluso, pues ahora hace poco, iba a salir en la procesión de la comarca de Talavera, y a la hora de ponernos a bajarlo, dijimos, no, mejor no bajarlo porque podría romperse, ¿no? Porque tiene una grieta, lo que sea. Entonces, ese retablo, que tiene un gran valor histórico, que se conoce pues, los autores y todo eso, habría que restaurarlo. Eso sería la siguiente gran obra. Cuando consigamos el dinero de este arreglo de la cubierta, hacemos otro programa para sacar dinero para Claro que sí. Mira, es muy bonito. Hay algunos pues, enfermos que visito en sus casas, pues, una señora que está postrada, ¿no? Que no se levanta casi nada y que hace muchos años que no va a la iglesia. Pero esta señora le han ido contando cómo se ha arreglado todo y está contentísima por la iglesia de su pueblo que se ha arreglado, a la que ella hace muchos años que ya no va. Y
Y yo le digo, tienes que rezar ahora por todo el pueblo, para que así como hemos arreglado el tejado, arreglemos todos los corazones, hay que restaurar las almas. Y por supuesto, Padre, sí, hay que rezar por todos. Que al final eso es la misión de la Iglesia, ¿no? De reparar los corazones, las almas y llevarlos a todos a Dios. Tenemos que saludar, vamos a ir terminando ya casi el programa, pero hay que saludar a una mujer que ayer no salió, salieron sus manos, rezando el rosario, han salido en el documental, pero que ella es fiel de este programa, me decía, lo veo todas las semanas, ¿eh? Y que cuando escuchó el nombre, cuando presentamos la línea 105 en este programa, escuchó el nombre de su parroquia, dijo, le llamó a usted inmediatamente. Ella me avisó, han hablado de Navamorcuende en la diocesana, sí. Bueno, vamos a saludarla, ¿cómo se llamaba? Petra, bueno, pues le damos un saludo a Petra, que sabemos que está ahí viéndonos todas las semanas, así que le mandamos un saludo también a ella. Vamos a terminar, pero sí que me gustaría quedarnos con su experiencia personal, ¿no? Hemos visto en el vídeo, ¿no? Y ya lo ha hablado usted también en el vídeo, pero quiero remarcarlo, ¿no? Viene de una pastoral de colegio, en Chile, donde está exclusivamente dedicado a la pastoral del cole, y aparece ahora en un pueblo rural. ¿Cómo vive el sacerdote entregándose como Cristo, hostia, ahí, ¿no? en el pueblo, y cómo tiene que cambiar de chip? ¿Cómo es esa experiencia suya? Sí, bueno, con mucha humildad, es llegar a aprender, a preguntar mucho, preguntar a los párrocos vecinos, preguntar al vicario, que le llamo todo el tiempo, pero me atiende con mucha paciencia, preguntar a la gente, porque en los pueblos pues tienes que conocer mucho cómo son las costumbres, antes de meter la pata, ¿no? Y luego, pues bueno, pues tratar de ser Cristo para todos ellos, quererles, escucharles y estar disponible. Es un poco, ¿no? Yo además tengo otro pueblo al que también atiendo, Sartajada, y algunos otros pastorales que también realizo en Talavera, pero mira, yo, aunque no siempre esté en el pueblo, yo les digo, siempre que queráis hablar conmigo, lo que sea, pues pedís hora, si no se puede ese día, al día siguiente, pero que la idea es estar disponible y cercano para todos, ¿no? Que todos puedan encontrarse con Cristo a través del sacerdote. Pero para eso también necesitamos que ustedes recen mucho por los sacerdotes, para que seamos santos y sabios, como el corazón de Jesús quiere. Pues muchísimas gracias, don Antonio, por estar esta noche con nosotros. Y nosotros nos despedimos de ustedes. Les recuerdo que Canal Diocesano necesita de su ayuda para poder seguir emitiendo esta programación. Por eso les recuerdo que pueden hacer un bizum al código de donaciones 10766 que aparece en sus pantallas. También les recuerdo que el programa tiene una finalidad concreta y es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que tenemos todos que cumplir, porque todos somos Iglesia y todos debemos ayudar a nuestra familia. Y por eso les recuerdo las 3 patas que siempre utilizamos en este programa. La primera, la oración, y hoy les pido insistentemente, recen por esta parroquia, por su párroco y por la pastoral de los pueblos rurales, de las parroquias rurales. Segundo, poner al servicio los dones, los carismas que Dios nos ha dado. Planteémonos, como nos está haciendo la Conferencia Episcopal este año, planteémonos para qué hemos sido creados, por qué estamos aquí y para qué Dios nos pensó, cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y tercero, la ayuda económica. Lógicamente nosotros no podemos vivir en este mundo sin pagar luz, como nos ha dicho don Antonio, sin pagar obras, sin pagar todas esas cosas, ¿no? Entonces, les recuerdo que pueden escanear este código QR que aparece en sus pantallas y les llevará al portal Dono a mi Iglesia, donde ustedes podrán hacer donaciones puntuales, mensuales, trimestrales o anuales y que tendrán beneficios fiscales. Les recuerdo que todas las donaciones tienen una degradación fiscal en la declaración de la renta. Los 250 primeros euros tendrán una degradación fiscal del 80%. A partir de ahí, de los 250 euros, se entra en un segundo tramo donde la degradación fiscal será del 40%. Busquen la parroquia de Navamorcuende, donde podrán hacer donaciones a esta parroquia, aunque ustedes sean de otros lugares.
También les recuerdo que marquen la X de la casilla de la iglesia para que podamos seguir haciendo tanto por tantos. Y si quieren conocer, aparte de este programa, todo lo que la iglesia hace con el dinero recibido de ese impuesto que nosotros llamamos democrático, donde yo decido que el 0,7% de mis impuestos vaya destinado a la iglesia, pues les recuerdo a ustedes que pueden apuntarse a conocer lo que la iglesia hace en la línea 105. Para eso también les recuerdo, a ver si mis compañeros me lo ponen, ahí tienen el código QR donde pueden apuntarse para conocer la línea 105. Todos los que se apunten van a tener sorpresa y una comidita de regalo, así que apúntense. Nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias y hasta la próxima.